Las facturas del impuesto a la propiedad personal se envían por correo en el verano y el pago vence el 5 de octubre. Para garantizar la seguridad de los contribuyentes y empleados durante la pandemia, les recomendamos que paguen en línea al fairfaxcounty.gov/taxes o por teléfono llamando al 703-222-8234. Cheque electrónico es seguro y gratuito. Pagos con tarjeta de crédito o débito se le añade una tarifa de servicio. También puede enviar su pago por correo antes del 5 de octubre. Los pagos se considerarán a tiempo siempre y cuando tenga el sobre el sello postal con fecha del 5 de octubre o antes. Para su comodidad, puede depositar su pago en cualquiera de las siguientes sucursales de la Biblioteca del Condado de Fairfax desde el 15 de septiembre al 5 de octubre. Reston, Sherwood, George Mason, Dolly Madison, Oakton y Burke Center. También puede usar uno de los 3 buzones en el estacionamiento de la sede principal del centro de gobierno. Si usted generalmente paga con efectivo, le recomendamos que compre un giro postal y envíe su pago por correo. Si necesita visitarnos en persona, nuestra oficina en el centro de gobierno está abierta de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Por su seguridad y la de que les rodean, es necesario cubrirse la cara y mantener el distanciamiento social. Para obtener más información, visite nuestra página web del Departamento de Administración de Impuestos al fairfaxcounty.gov/taxes. Envíenos un correo electrónico al dtappd@fairfaxcounty.gov o llámenos al 703-222-8234 TTY 711.